Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Colombia apareció en un mapa de puntos críticos en el mundo donde se sufre inseguridad alimentaria y necesitarían ayuda en 2022. El gobierno colombiano reclamó el lunes a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Que la FAO hace muy mal poniendo a Colombia en un mapa de riesgo de esa naturaleza, cuando lo que más bien ha debido hacer la FAO era convocar una mayor solidaridad de la comunidad internacional para con Colombia. Según el documento difundido por la FAO el 26 de enero junto al Programa Mundial de Alimentos, 7.300.000 colombianos sufren inseguridad alimentaria y necesitarían asistencia en 2022. Además, el informe alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses la seguridad alimentaria de Colombia se deteriore más por inestabilidad política y económica, así como por el impacto de la crisis migratoria regional, amplificada por el desplazamiento interno. El representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanik, dijo que la idea principal era llamar la atención sobre la falta de garantías alimentarias para 1.100.000 migrantes venezolanos que viven en territorio colombiano. Sin duda alguna han habido problemas de presentación. Como lo mencioné, el tema de la intencionalidad ha sido uno, el tema de cómo lo presentamos fue otro, cómo lo expresamos fue otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es sincerar ese documento. Y reconoció que el mapa no ayudó mucho y que hace parecer que Colombia estaría en igual situación que otros países que están en inseguridad alimentaria crónica. El país sudamericano aparece en el informe junto a países africanos, así como Haití y Honduras. Niño medioambientalista asesinado, un ex coordinador de la Guardia Indígena asesinado, un ataque contra un convoy de las Naciones Unidas. Son algunos de los titulares del primer mes del año en Colombia. Hasta el 29 de enero, el Instituto Indepaz registraba 13 masacres y 12 líderes sociales asesinados. Su director habló para France 24 sobre el resurgir de los actores ilegales. Yo creo que hay intereses ya de fondo, de control territorial de estas organizaciones, de sus finanzas, de sus apuestas en frontera, que también explican la situación. La violencia se ha desatado en Arauca, en la frontera con Venezuela, y un lugar de paso para economías ilícitas de minerales y drogas. El Ejército de Liberación Nacional está librando una batalla contra las disidencias de las FARC por el control territorial. Hasta el 25 de enero, Human Rights Watch reportaba 44 homicidios y al menos 900 desplazados. Grave es también la situación en el departamento del Cauca, concretamente en el norte, corredor para rutas del narcotráfico debido a su salida al Pacífico. Los más castigados están siendo los indígenas, en medio de su defensa de resguardos y territorios, que se interponen a los intereses de grupos armados. Para France 24 también habló la investigadora Estefanía Ciro. Yo creo que el país abrió una discusión, una ventana, y por un tiempo el país pudo sentir lo que era vivir en paz. Es un escenario muy frágil, porque a medida que el gobierno dejó de cumplir, ¿no?, faltó a los compromisos de lo firmado en los acuerdos de paz, hubo un deterioro, se han reconfigurado los actores de poder en las diferentes regiones y eso lo vienen haciendo a punta de bala. Colombia celebró en 2021 5 años de la firma de paz entre Estado y guerrilla de las FARC, mientras la Corte Constitucional acaba de declarar que ha habido una violación masiva de los acuerdos. ¿Ya te adaptaste a la nueva forma de marcar en Colombia? Desde el 1 de septiembre empezó a regir este nuevo esquema de marcación para teléfonos fijos y móviles. Para llamadas nacionales desde un teléfono fijo a otro fijo y desde un celular a otro fijo. Ahora marcamos 60, más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 60 7
317-595-6666. Para llamadas de un fijo a celular, se marca el número de siempre directamente, sin indicativos. Por ejemplo, 318-501-0006. Para llamadas internacionales a fijos en Colombia, 57 más 60 más indicativo de la región, más número de siempre. Marca así, por ejemplo en Cúcuta, 57 60 7 595 66 66. Recuerda que todos los usuarios tendrán hasta diciembre para adoptar estos cambios en el esquema de marcación. Aguas Capital Cúcuta. Manifestación a favor del matrimonio igualitario en Venezuela. Decenas de personas de la comunidad LGBTI se manifestaron el lunes frente a la máxima corte venezolana en Caracas para exigir respuesta a una propuesta de ley introducida hace 7 años que permanece sin respuesta. Queremos hacerlo. Sí, tenemos 3 años de pareja y 3 meses de comprometidas. Y en algún momento quisiéramos que todo esto que ven acá sea real. Venezuela, un país sumamente conservador y religioso, está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI. Bueno, primero, el matrimonio igualitario en Venezuela no está permitido, además que comparado con América Latina, Venezuela se ha quedado atrás con la reivindicación de los derechos de esta población. No hay leyes de identidad de género, no hay leyes incluso de protección, ni siquiera una ley de discriminación contra los delitos hacia personas LGBT. El Código Civil venezolano establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer, y la comunidad ha pedido durante años una reforma a la normativa. Activistas denuncian que familias homoparentales o no heterosexuales viven sin ningún derecho o acceso a programas públicos de salud o educación en el país. No tienen derechos sobre esos hijos en términos de salud, en términos de educación, no los pueden ni siquiera ir a recoger al colegio. Tenemos casos de personas que han muerto violentamente y que sus parejas se han quedado en la calle porque los bienes no están de forma compartida, porque no pueden acceder a seguros médicos, a cualquier otro tipo de beneficios. Las autoridades han prometido en diversas oportunidades avanzar en materia de igualdad de género, pero hasta la fecha no hay pasos concretos. Una vacuna contra el virus del SIDA podría estar más cerca. La farmacéutica Moderna anunció el inicio de los estudios clínicos en humanos de un candidato vacunal. Y dicho esto, es hora de darle la bienvenida a Mar Romero con las noticias de salud. Buenos días para usted, Mar. Buenos días, Ángela. Pues efectivamente es una buena noticia, aunque hará falta esperar ver cómo se desarrolla. Moderna, en alianza con la Iniciativa Internacional de la Vacuna contra el SIDA, empezó estos estudios clínicos con un fármaco que usa la misma tecnología de ARN mensajero que con las vacunas del COVID-19. Para hablar de todo esto, para informarnos y desgranar esta noticia, estamos como cada lunes con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, muy buenos días. Un gusto, como siempre, saludarlo cada lunes. Antes que nada, ¿cómo funcionan estas vacunas de ARN mensajero? Porque cuando se empezó a hablar de ellas con el COVID-19 había algunas dudas alrededor de si se modificaba el ADN o no. Entonces, aclaremos esas dudas. ¿Cómo funcionan? Mar, buenos días. Una de las cosas que hemos aprendido es que pues definitivamente no se modifica el RNA de nadie. Lo que hace es llevar un mensaje. Este RNA mensajero, como su nombre lo indica, lleva un mensaje para fabricar una proteína. Y esas proteínas que fabrica tienen una designación específica: generar defensas para el COVID, generar defensas para el VIH, generar defensas para alguna enfermedad. Entonces, usar estos RNA mensajeros en una vacuna direcciona nuestro sistema inmunológico para poder bloquear un patógeno. Y esa es la forma como actúa y cómo han venido actuando en COVID. Doctor, buenos días. Y en este caso en particular, ¿cómo protegería la vacuna contra el VIH? Ángela, una de las cosas es que el VIH es un virus más complejo que el virus de COVID y tiene varios sitios donde podría generarse defensas para no desarrollar la enfermedad. Además de eso, generar la inmunidad celular, que es la inmunidad que
dura más largo tiempo y que es fundamental para controlar el VIH. Estos inicios de la vacuna lo que diseñan son mensajes para poder bloquear y neutralizar que el virus entre a las células de las defensas, que es lo que afecta a las personas enfermas. Claro, de hecho, precisamente sobre eso, doctor, le queríamos preguntar, ¿no? El virus del VIH sabemos que muta muy deprisa, más deprisa incluso, por ejemplo, que el del COVID-19, y eso ha sido uno de los impedimentos para desarrollar una vacuna. ¿Por qué en este caso podría ser una solución usar la tecnología de ARN mensajero? Primero porque se conoce mucho más del virus, ya se conocen algunas zonas que son estables en todas y no necesariamente se afectan las variantes, pero lo más importante, en COVID se ha visto que hay inmunidad celular. Recuerden que hay dos inmunidades, una de anticuerpos y una generada por células. Esa que es inmunidad generada por células es una inmunidad muy importante porque neutraliza el virus y podría eventualmente neutralizar el VIH. Y Carlos, esta es una enfermedad que tendría que estar erradicada ya para el 2030, pero estamos muy lejos de alcanzar esa meta. ¿Qué diferencia puede hacer en la lucha contra el SIDA tener una vacuna? Definitivamente, recordemos que el VIH fue una pandemia y ahora es una enfermedad endémica, y cuando se habla de vacuna hablaríamos de eliminación del virus. Es un paso fundamental para controlar esta endemia. Hoy se considera que el VIH es una enfermedad crónica, no transmisible, porque la terapia antirretroviral es muy efectiva, pero la vacuna daría un paso definitivo para hablar de eliminación en un largo tiempo. Hasta ahora son ensayos clínicos, pero son muy alentadores y estamos a la expectativa de que se pueda desarrollar. Sí, recordemos que hay más de 37 millones de personas con VIH en el mundo, es decir, esas son unas cifras que deberían hacernos pensar que deberíamos estar avanzando más deprisa también en la lucha contra esta enfermedad. Pero puede ser que este candidato vacunal de Moderna no solo sea una esperanza contra el VIH, puede ser que también ayude a luchar contra otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, incluso el cáncer. ¿Hay esta posibilidad? Yo creo que el VIH, la pandemia nos enseñó que la vacunología es un principio y es el gran despegar para esta enfermedad como el COVID, pero para otras enfermedades. Es probable que enfermedades tan complejas como el cáncer estemos aún un poco distantes, pero otras enfermedades virales o bacterianas es el inicio de una nueva era que en la vacunología y sobre todo con las nuevas tecnologías de adenovirus y de RNA mensajero. Entonces sí, yo creo firmemente en la esperanza que en la próxima década tendremos más soluciones a través de vacunas y no de medicamentos. Doctor, pues un placer como siempre, como cada lunes, hablar con usted y Ángeles. Seguiremos aquí con más noticias. Mara, un agradecimiento para usted y también para el doctor. Desde que empezó la pandemia, más de 35.000 ancianos han fallecido en residencias españolas. Los peores meses, marzo y abril, donde aumentó el número de muertes un 200%. Empiezas a pensar, vale, yo fui una inocente porque creía lo que me decían en la residencia, que todo estaba bien, que todo era normal y que había cuidados. Y resulta que no era cierto. Nadie nos cogía el teléfono, nadie sabía decirnos nada. Dijeron que tenían material, que estaban preparados, que no pasaba nada, que todo iría bien. Mentira. Según Amnistía Internacional, tener más de 80 años o una enfermedad degenerativa se traducía en no ser trasladado a un hospital. Medidas que nada tienen que ver con la vida y la muerte de las personas, se hizo que muchas de ellas murieran. Protocolos que fueron reales, que ocurren sobre todo en Madrid y Cataluña, es responsabilidad de los gobiernos autónomos de entonces. En 8 comunidades se abrieron comisiones de investigación, todas han sido archivadas. La Fiscalía no va a las residencias a investigar, o sea, el lugar donde se cometieron los delitos no va presencialmente tampoco. Quieren que nos olvidemos todos de que aquello ha sido una tragedia de unas dimensiones extraordinarias y sin embargo a nosotros no nos quieren escuchar. Por eso Amnistía Internacional apela a los grupos parlamentarios del Congreso. Por consenso y la mayor brevedad posible, una comisión independiente de investigación. Si no se enfrenta a la impunidad, si no se conoce la verdad, es muy difícil aprender de lo ocurrido. Una comisión donde se escuche a los familiares para que esto no se vuelva a repetir.
El informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia se ha difundido este lunes mutilado y censurado, pero con suficiente peso como para hacer tambalearse al gobierno de un Boris Johnson más frágil que nunca. A petición de la policía, la autora de la investigación, la alta funcionaria Sue Gray, se vio obligada a dejar fuera del documento sus hallazgos concretos sobre la presunta vulneración de las reglas anti-COVID en la sede del primer ministro. Denuncia la falta de liderazgo y de buen juicio que hubo por diferentes partes en la oficina del primer ministro y en el ministerio del gabinete, respecto a algunos encuentros sociales que nunca se deberían haber permitido. También llama la atención sobre el excesivo consumo de alcohol en el seno del Ejecutivo, que considera inapropiado para un lugar de trabajo. Apunta a un total de 16 celebraciones bajo su lupa, de las cuales 12 son objeto de la pesquisa policial. Uno de esos eventos tuvo lugar el 13 de noviembre de 2020, presumiblemente en el propio apartamento del primer ministro y su mujer. Difícil alegar en esa situación que él no estaba al corriente ni autorizó ciertas fiestas. También presenta graves complicaciones para el premier la famosa fiesta del 20 de mayo de 2020, en la que su secretario personal invitó a la gente a traer su propio alcohol, cita textualmente el informe, y a la que él ya ha admitido que asistió durante un rato. Tras la publicación del informe, Johnson compareció ante el Parlamento, donde tuvo que escuchar varias peticiones de renuncia, algunas desde sus propias filas conservadoras. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled. And it's no use saying that this or that was within the rules, and it's no use saying that people were working hard. Tras afirmar que acepta los hallazgos del informe de Gray, adelantó que creará la función de un secretario permanente que supervise el funcionamiento de las oficinas del primer ministro.